Listo. Bueno, y bueno, en relación a esto y la encuesta de la semana del Ateneo pasado, el doctor Macklin ahora nos va a hacer una presentación sobre su experiencia en las lesiones tendinosas del tendón tibial anterior. Adelante, Doc. No, atrás, comparte la pantalla al instante, un fenómeno ya. Ahí estoy, ¿ves? ¿Se ¿Se ve? dieron, perdón, ¿se dieron cuenta que ayer quise compartir, no, quise incorporar a un integrante al grupo de WhatsApp y lo hice mal? ¿Nadie se dio cuenta? Que yo dije incorporé a Diego Laurito y compartí el contacto, y el doctor Macklin al instante me llamó y me dijo, lo hiciste mal. Y estuvo atento en todo, ¿no? Estoy Lo hiciste tratando, mal. Creo que está mal lo que hiciste. Yo dije, uy, ¿qué hice mal? Dice, incorporaste mal al doctor. Muy bien. estoy Para mí, tratando de envejecer dignamente. para Porque mí está uno, armado, para mí está armado, lo No, arman no, entre no, Macri y Enzo, está armado. no, 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 no. No, casi me llamó y me dijo, no sabe cómo me cagó a pedo. No puede ser que van a... lo que Todo suyo. pasa es que es difícil bajar la colina. Bueno, yo quiero mostrarles una experiencia de algo, esto es no presento bibliografía, porque la bibliografía la pueden recurrir ustedes, lo que ustedes no pueden tener es la experiencia mía, porque es personal, es una cuestión de cada uno, y yo tengo muchos años y he visto algunas cosas que me parece interesante compartirlas. Una de ellas es la ruptura del tibial anterior. En primer lugar, digamos que no es muy frecuente. Si me decís cuántas vi, y bueno, debo haber visto alrededor de 20 a lo largo de mi vida, de los cuales en alguna presentó Fernando Rodríguez Castel junto, creo que con Diego Gerson y alguien más, un trabajo muy interesante sobre la ruptura. Pero bueno, fíjense la comparación de fuerza de los tendones. La mayor parte de las fuerzas es la fuerza plantar, obviamente, y que tienen el Aquiles el 49, esto es un ficticio, es un número tomado al azar, y el tibial anterior es el principal dorsiflexor, y lo hace en forma directa, es decir, que prácticamente diría que como dorsiflexor el único directo es el tibial anterior. Las causas en general son estas que yo les pongo acá, estas 5 causas. La primera es alteraciones metabólicas. Yo lo he visto en hipercolesterolemias, en hipertrigliceridemias medicamentosas, como las cistatinas, también con las sulfamidas, infiltraciones con cortisona en deportistas que tienen un impingement o dolor en la parte anterior del tobillo. En general la tendencia, porque el paciente lo exige, es hacerle alguna pequeña infiltración con cortisona. Enfermedades congénitas del tejido conjuntivo, esas hay muchísimas, de las cuales son genéticas y de difícil análisis cada una de ellas. Y por último, las traumáticas, que les voy a hacer un vuelo de pájaro porque son las menores, creo que a lo largo de mi vida no he visto más de 4. Fíjense cómo es la fisiopatología habitual. Esta es una paciente que tenía esta lesión de tibial anterior degenerativa, una tendinitis permanente que le molestaba, y después de eso, al poco tiempo, hizo una ruptura espontánea. ¿Qué es? Viene el paciente y me dice, Alberto, no puedo levantar la punta del pie. Bueno, y la otra es la traumática. La traumática les muestro este caso, simplemente esto es sumamente sencillo de ver, tiene la falta de dorsiflexión, tiene la lesión original y bueno, tiene la ruptura. Como características de los músculos extrínsecos del pie, algunos que me hacen tiempo están conmigo conocen este dibujo que hice hace mucho tiempo, en donde con un pantallazo vemos qué función cumple cada tendón. El tibial anterior está en esa zona, es dorsiflexor, es inversor y al mismo tiempo supina el antepié. Entonces, esa es la ubicación. Y está inervada por el ciático popliteo externo, y que además tiene las raíces de la lumbar quinta y de la lumbar de la sacra 1. Entonces, el diagnóstico diferencial más importante que yo he tenido que hacer es en las lesiones de la polernia de disco, que compromete una raíz,
y que produce una lesión motora de lumbar quinta. Vos podés decir, no, pero sin sintomatología. Yo les diría que por la estructura anatómica de la raíz, usted puede tener una parálisis d'Amblé por una hernia de disco, L5. Y ese para mí ha sido el diagnóstico diferencial más difícil de poder evaluar si era la ruptura espontánea o una hernia de L5. ¿Cuáles son las funciones del tibial? Ya se lo dije, es el principal dorsiflexor, es un sinergista, no hay ningún músculo que por sí haga un movimiento, siempre tiene fuerzas antagonistas y fuerzas sinergistas. Entonces, los sinergistas principales son el extensor común de los dedos y el extensor largo del hallux. Fíjense cómo con la ausencia del tibial anterior trabaja el extensor largo del hallux. Y el antagonista es el peroneo lateral largo. Es el principal supinador del antepié, es decir, como quema de pensamiento. El examen físico, creo que es lo más interesante que les puedo decir esta reunión. El diagnóstico se lo hace escuchando. El paciente cuando ingresa hace un ruido. Cuando ingresa. ¿Por qué? Porque no puede desacelerar en la flexión plantar. Y entonces como que el pie se le cae y la punta del pie choca contra el piso. Ese te diría es el dato más característico. Es prácticamente único de la ruptura del tibial. Hay veces puede encontrar, como acá en este redondel, un pequeño tumorcito, que es una parte proximal. Y si ustedes le dicen que lleve el pie para arriba, fíjense lo que sucede. Trabaja el flexor del hallux, el extensor largo del hallux, perdón, y el extensor común de los dedos. Hay dificultad para la dorsiflexión. El examen complementario hoy en día está tan de moda que el enfermo entra y ya le pedimos una resonancia, una tomografía, un SPECT-CT, qué sé yo. Muchachos, si lo vemos al paciente, si pensamos un poquito, si lo revisamos, no hace mucha falta que a mí me muestre esta resonancia, esta ausencia del tibial o esta ecografía que está rota. Pero si hay dudas, que desde el punto de vista general hay que confirmar, yo les recomiendo enfáticamente la ecografía. Tratamiento que sugiero, yo le diría, he tenido estos 3 tipos de tratamiento. El ortopédico, 40 días de bota de yeso y se terminó. La reparación directa o la reparación mediante transferencias. Como es un proceso degenerativo, en general el tendón no se encuentra en los cabos. Esto, 2 palabras simplemente, cómo es el tratamiento sugerido y por qué lo pongo, porque he hecho distintos puntos y son todos iguales, no hay mayor importancia. Como no hay pérdida de sustancia, no hay alteraciones de la estructura, hacer una reparación término-terminal así, o lo pueden hacer con un nylon 3.0 o 4.0, como en este otro caso que hicimos en esta situación. Lo importante, sí, es que quede bien en esta posición el paciente, siempre hipercorregirlo y pasarlo por debajo del retináculo, ¿no? Entonces, corrección siempre debajo del retináculo y la inmovilización 40 días de yeso, y por supuesto, estos son los que tienen mejor resultado y no traen mayores inconvenientes ni análisis para hacer. ¿Cuándo tenemos que hacer una transferencia? Este es el punto más complicado. El que yo hice, la transferencia, es con el extensor largo del hallux. Mediante estas 2 incisiones que ustedes ven acá, el cabo proximal del tendón está aquí, si ustedes lo ven, y el cabo distal está acá. Y todo este lado es un proceso degenerativo entre estos 2 extremos. Todo es un proceso degenerativo y no hay material. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a una incisión a pie, saco o hago una tenotomía del extensor largo del hallux y el remanente lo fijo al corto. Y entonces saco el extensor largo del hallux,
lo fijo acá al remanente proximal del tibial anterior y con este tendón lo paso por debajo y lo llevo a fijar al extremo distal del tibial anterior. En otra oportunidad, y este creo que es un paciente que lo operó mi socio y amigo el doctor Rodríguez Castet, lo pasó por un túnel en el primer metatarsiano. Yo creo que las dos formas son factibles de hacer. El resultado final intraoperatorio, acá lo tienen, y una resonancia varios años después que les muestra el tendón cómo está ahí colocado. Para considerar, me puedes preguntar, ¿y Alberto cómo anduvieron estas? Y yo diría regular. Todas las cirugías que hice de estos tendones, se le fue la caída brusca, ahora perdió la función del extensor del largo. Si ustedes ven este pie que está operado y este pie que no está operado, el hallux está en otra posición. De manera que yo diría, en resumen, que suelen pasar desapercibidas y son espontáneas las rupturas. Seleccionar adecuadamente el paciente quirúrgico. Las lesiones traumáticas, obviamente es así, no hay ninguna duda, son quirúrgicas, y en las afecciones degenerativas, el tratamiento quirúrgico en mis manos ha tenido pocas ventajas. La transferencia del extensor largo del hallux severamente disminuye la función del hallux y con los años cada vez traccionan más los músculos flexores y el dedo se va yendo un poquito para abajo. Esto es lo que quería decirles. Yo no sé si hay preguntas con respecto, esto es todo lo que puedo comentarles de esta. Gracias, Doc, muy buena la presentación. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta al doctor Macklin? Si no, después yo le voy a preguntar a los que participaron de ese trabajo que usted mencionó, Doc, Fernando, Diego, y está Matías.